El barco era elegante, con líneas estilizadas y curvas amplias. Los motores vibraban agradablemente, las luces se movían en patrones que traían satisfacción con sus progresiones matemáticas, los colores del casco eran suaves y evocaban comodidad y calma. Los que lo escoltaban, sin embargo, rodeándolo en una esfera de metal pesado, obviamente no estaban hechos para calmar a nadie. Estaban erizados de armas que gruñían silenciosamente, cargados con gruesas armaduras que parecían pesadas y aplastantes a la vista. Los motores gruñían con energía apenas contenida, y las luces parecían buscar debilidades. Aparecieron silenciosamente, entrando como un rayo a pesar de que se detuvieron por completo, todos a la vez. La formación era estrecha y precisa, diseñada para garantizar que los barcos pudieran sostenerse entre sí mientras protegían al elegante. Desde el más grande de los feos barcos, llegó la transmisión. «¿Somos la Confederación?», sonó en cada pantalla de datos, en cada pantalla, rugió en cada altavoz, y hizo vibrar cada pieza suelta de metal para aullar las palabras en 100 idiomas diferentes en cada mundo, estación y nave del sistema. «Estamos aquí para brindar ayuda», rugió a través del sistema. «Fuimos invitados a entrar». Las palabras goteaban algo que los miembros de razas civilizadas unificadas que vivían en la capital unificada principal no entendían. Del elegante barco surgió un código fluido, utilizando la elegancia extraída de los léxicos de especies civilizadas unificadas. Fue una transmisión tranquila, educada y elegante. «¿Puedo pasar?». Esas palabras fueron transmitidas al primer secretario del Consejo Civilizado Unificado. Esperó cortésmente en el buffer hasta que la secretaria salió de debajo de su escritorio para contestar sus comunicaciones. Pensó por un momento, recordó las palabras rugidas y transfirió la llamada a su supervisor antes de esconderse debajo de su escritorio. En el transcurso de varias horas, la llamada se abrió camino a través del laberinto de la burocracia, pasando de subordinado a supervisor, de gerente a ejecutivo. La mitad del problema es que los distintos ayuntamientos estaban completamente en pánico. Los escáneres del sistema pudieron encontrar el hermoso y elegante barco Pontosh. Era del tamaño adecuado para una persona importante pero no ostentosa, lo suficientemente grande para el lujo y la comodidad, pero no para la arrogancia. Su firma de conducción era agradable de contemplar en todas las longitudes de onda. Ese no fue el problema. Eran los escoltas que lo rodeaban en un globo de múltiples capas. La mayoría de las naves ni siquiera podían detectarse con nada más que lentes ópticos o la óptica desnuda. O las naves simplemente no existían, eran solo bolas de estática 3 veces su tamaño visual, o entraban y salían de los escáneres como un holograma mal sintonizado. Los que pudieron detectarse leyeron en los escáneres que no tenían firmas de energía, eran bloques sólidos de aleación inerte y no tenían firmas de unidad. Bien podrían haber sido trozos muertos de mineral, flotando en el espacio. Pero se podían ver luces en ellos. Se podía ver el débil brillo de los escudos y los motores filtraban energía, todo visible mediante óptica o a simple vista. Y había cientos de ellos. Desde pequeñas naves con forma de aguja que parecían como si alguien construyera un motor de alto empuje, le pusieran algunas armas, le colocaran una cabina encima, y luego se acordara de ponerle armadura a la frágil nave, hasta enormes barcos descomunales, de kilómetros de largo y gruesos, construidos en una manera en la que los barcos con orgullo y desafío dejaban saber a cualquiera que los viera que los barcos tenían un propósito, y solo un propósito. Rompiendo la mierda de otras personas. Los distintos consejos estaban en estado de pánico, las reuniones degeneraban en peleas de gritos y rabietas, puntos de vista conflictivos que chocaban en exhibiciones y en el aire. El Consejo Científico Unificado insistió en que los escáneres planetarios y de sistemas tenían que estar equivocados y que su software estaba comprometido por los problemas que plagaban la Galnet de los sistemas internos unificados. El Consejo de Comercio Unificado discutió sobre la interrupción de la industria, los mercados comerciales y el sistema de comercio unificado, e instó a la flota militar unificada a expulsar a los intrusos del espacio unificado. El Consejo Ejecutor Unificado culpó a la nueva flota por el motín que había tenido lugar varios días antes, un motín del que solo se habían enterado unas horas antes de que llegara la nueva flota. Un motín que le había costado al Consejo Ejecutor Unificado una flota entera. Una flota que representaba casi el 20% de toda su fuerza. El planeta pasó por 3 rotaciones completas, antes de que finalmente el más honorable del Consejo Gubernamental Supremo, Unificado respondiera a la transmisión en espera. No había sido retransmitido,
no había sido repetido, simplemente estaba en el buffer de comunicación. Espera. De modo amenazador. El miembro de menor rango del consejo, que había perdido la votación casi por unanimidad, cerró 4 de sus 8 ojos, y extendió un dedo tembloroso, y presionó el icono parpadeante, encogiéndose ante la idea de lo que bramaría en sus parlantes. En cambio, en estándar galáctico unificado, una voz agradable, tranquila y tranquilizadora preguntó, ¿puedo pasar? Y mostró una imagen del elegante barco. Los amenazantes aparecieron pero fueron tachados. Esto llevó a una larga discusión, 5 vueltas del planeta, sobre el significado del mensaje. Los miembros del consejo discutieron interminablemente, analizando varias veces lo que realmente significaba en 20. En cada receso los concejales se retiraban a sus fincas para cenar delicias, rodeados de opulencia y disfrutando de lujos, mientras su gente moría por decenas de miles. En medio de ese receso, una Buknara se coló en la cámara del consejo, usando su tarjeta de identificación de mantenimiento robada y luego clonada, y mirando alrededor frenéticamente con sus 3 corazones palpitando en su torso, presionó el icono de voto sí en el panel de El Altísimo. Mientras huía, sollozó, incapaz de creer lo que había hecho, que había logrado su primera carrera en el espacio de carne para el señor Johnson. Pero ella no tuvo otra opción. No tenía opciones. No tuvo respiro. Había aceptado el trabajo porque su vida se había convertido en un horror. En cada ciclo, en cada rotación, su bandeja de entrada se inundaba con el mismo video. Cada vez que iniciaba sesión en las redes sociales, se inundaba con el mismo video, una y otra vez, sin importar a qué lugar de Galnet fuera, con una excepción, ese video. La examinó detenidamente. Sus compañeros de guardería fueron desollados vivos, asados con plasma y devorados por mandíbulas metálicas que simplemente dejaban que la sangre, los jugos y la carne cayeran al suelo mientras las mandíbulas chocaban en una parodia obscena de comer. Había intentado sacar su implante de enlace Galnet con un trozo de metal afilado, pero el B de su apartamento la había denunciado. La habían llevado rápidamente al centro médico, donde lo reemplazaron. Y de inmediato la imagen la inundó de nuevo. Entonces ella sollozó mientras salía corriendo del centro del consejo, llena de vergüenza. Corrió por calles oscuras y lluviosas hasta que se escondió en el apartamento de un amigo, acurrucada en un rincón con un auricular EV puesto. Ella durmió, usando el generador de sueños incorporado en el juego para dormir sin pesadillas, mientras 2 de sus amigos desactivaron su implante Galnet y teñieron su pelaje para disfrazarla. Nueva identificación hecha para ocultarla. Su nombre, su prole, su guardería masacrada, fueron abandonados para evitar que los ejecutores la encontraran. Todos olvidaron su nombre, excepto aquellos a quienes invitó y sus amigos. En las forjas de la ira de Mercurio, el puntal final estaba imbuido de ira y odio, golpeado con rabia y grabado con su nombre con los fuegos de la venganza. El enorme súper acorazado, el CSN Courage in Despair, lanzado al espacio, es la primera transmisión de su nombre respaldado por un grito de rabia y odio, dolor y pérdida, venganza jurada y prometida ira en su nombre que estaba grabado en su proa en cromo ardiente. 10.000 chicas gato de Necomarín pintaron su nombre en rosa neón en pancartas, que luego colocaron en sus armaduras después de perseguirse unas a otras y golpearse con las pancartas. 500.000 de orcs garabatearon su nombre con hierro líquido en los costados de sus Wartoys, disparando sus armas para cantar alabanzas a su único y verdadero dios Moardaka. Su nombre sonó en el martilleo de los martillos de azufre, que golpeaban los yunques del odio a la guerra impulsados por Marte, forjando un giro completo de las espadas Sierra de Marte inscritas con su nombre en furia líquida, para armar a los capítulos de los marines imperiales. 200.000 clones salieron de los tubos de clonación con su nombre antes de sus números, dando voz a su nombre como uno solo, mientras amartillaban sus rifles aceleradores de masa. 2 millones de enlaces neuronales de armas inteligentes ardieron con fría furia con su nombre inscrito en cromo y fuego cuando los Warborgs se conectaron. 250.000 de huevos de guerreros, Treana eclosionados con su nombre, se soplaron sobre ellos para secar sus caparazones húmedos. A través del espacio su nombre fue gritado con rabia, odio e ira ardiente. Una promesa de venganza y matanza, en nombre de alguien que no podía protegerse a sí misma ni a su pueblo. En las colmenas de los mántides,
Los oráculos albinos ciegos y sordos susurraban suavemente su nombre mientras frotaban sus alas vestigiales en lo profundo de las ruinas de las cámaras de las reinas muertas. Cuando el consejo se reunió nuevamente, reaccionaron con horror. Obviamente, alguien había subido demasiado la sensibilidad de sus datapads, y una brisa perdida o un trozo extraño de pelusa había tocado el icono, y ahora habían aparecido nuevas líneas debajo de la respuesta, sí que ninguno de ellos había querido enviar. Espero su transmisión de las coordenadas de aterrizaje con calma y anticipación al estar en su presencia y escuchar sus palabras. Por favor, no decepcionen con retrasos porque la anticipación mantenida demasiado tiempo se convierte en decepción y dolor. Inmediatamente el consejo comenzó a discutir hasta que el tercer miembro de menor rango levantó una mano con garras. ¿Quizás deberíamos enviar las coordenadas de aterrizaje antes de que se impacienten?, preguntó. La discusión se centró en si la cuestión de orden del miembro debería reconocerse o no cuando era Sabashan. Durante la discusión sobre si hacer o no un receso para una rotación completa o un cuarto, apareció otro mensaje. Mis compañeros se agitan. Pido disculpas, pero están sobreestimulados por la idea de ayudarlo. ¿Puedo recibir las coordenadas de aterrizaje para que sientan que se está progresando? Tal como están las cosas, se me ha pedido que acepte detalles de seguridad para asegure a mis compañeros que mi seguridad estará asegurada. El Altísimo, que había estado sintiendo la emoción más extraña, una que no podía nombrar a pesar de haber dominado sus emociones durante 3 siglos, miró fijamente el cuerpo que tenía delante. No pueden decidir qué colores de hojas masticar, se dio cuenta. Sus corazones latían con agitación, y enroscaba sus zarcillos alrededor de su boca con ansiedad. Seguirán discutiendo cuando esas terribles máquinas irrumpan en esta misma cámara, y luego discutan sobre quién murió peor. Sin consultar a los demás miembros, utilizando un poder ejecutivo durante tanto tiempo sin uso, que se consideró una mera anomalía codificada, transmitió las coordenadas del puerto espacial más cercano e incluyó un mensaje. Esperamos su llegada. La respuesta fue inmediata. Voy con mi guardia. El consejo estalló en furia cuando los demás miembros del consejo protestaron por lo que había hecho. La única advertencia que recibió el puerto espacial fue el mensaje «¡Viene!», que rompía los flujos de datos y gritaba en cada pantalla. Llegó momentos antes de que media docena de lanzas de luz descendieran del cielo, levantando nubes de polvo que oscurecieron la visión. Los escáneres no detectaron nada más que una llamarada de energía cinética, lanzada al espacio de salto, como si un acorazado hubiera hecho la transición desde el espacio real. Cuando el polvo se disipó, se revelaron figuras bípedas gigantes, arrodilladas sobre el cemento del campo de aterrizaje. Patrones de colores apagados en gris y negro. El esquema moteado hacía difícil distinguirlos contra el fondo de la ciudad, confundiendo la óptica en cuanto a la profundidad, como si fueran dust proyectados frente al 3D de la ciudad, a menudo ondulando para parecer como si estaban hechos de lo que estaba más allá de ellos. Se pusieron de pie como uno solo, y los técnicos de mantenimiento se quedaron boquiabiertos mientras se elevaban en toda su altura, más alto que la estación de guía, más alto que la torre de baliza, se alzaban sobre el puerto estelar con patas de 20 metros de espesor. Enlace Omnitargeting activado, retumbaron al unísono. En el círculo aproximado formado por los enormes robots bípedos o naves espaciales o lo que fueran, había un cuadrado formado por 4 grandes naves, tan grandes como transportes de carga. Dentro de esa plaza había una lanzadera elegantemente formada y profusamente decorada. Los transportistas de carga abrieron sus costados con un clan que resonó en toda la ciudad. Desde el interior surgieron hilera tras hilera de enormes figuras vestidas con servoarmadura pesada y ornamentada, con placas anormalmente gruesas. Marcharon, al unísono, hasta estar delante de sus hermanos mayores. Con un grito se arrodillaron frente a los gigantes, con su voluminoso armamento pesado preparado. Vehículos, achaparrados y de aspecto mortal, erizados de armas y centellantes de escudos, se movían sobre orugas, campos repulsores, antigravedad, y ruedas fuera de los transportadores de carga y formaban un círculo interno entre los gigantes y los transportadores de carga. Los elevadores de carga cerraron los paneles y quienes observaban se dieron cuenta con horror de que lo que estaban viendo no eran transportadores de carga, y se abrieron las troneras y se encendieron las armas. La mayor parte del personal del puerto estelar huyó. El comandante de las fuerzas de seguridad miró fijamente al ejecutor, quien exigía, con los zarcillos temblando de rabia y la boca casi echando espuma,
que las fuerzas de seguridad atacaran a las fuerzas que se estaban organizando en la pista de aterrizaje principal. El jefe de las fuerzas de seguridad, un ser normalmente amante de la paz, sacó su pistola y disparó al ejecutor a través de la boca abierta. La parte delantera de la nave más pequeña, la adornada lanzadera, se desplegó y un vehículo redondo parecido a un platillo, una burbuja oscura y opaca en el centro de la parte superior, zumbó lentamente. Estaba rodeado por enormes figuras bípedas que carecían de color, solo un negro mate coloreaba sus superficies. Tenían rifles enormes en sus manos, tubos del tamaño de un cañón que se extendían hacia arriba desde la espalda hacia el lado derecho. Sus pisadas rompieron el cemento del puerto espacial mientras seguían al vehículo. El vehículo se dirigió lenta y majestuosamente hacia las cámaras del Consejo Galáctico Unificado. Cuando llegó, la burbuja oscura se desprendió, revelándose con forma de huevo, y entró zumbando en el edificio. Una de las enormes figuras arrancó la puerta cuando la abrió, mirándola con el rostro cubierto por la visera, como si no entendiera cómo la puerta se había desprendido en su mano de acero de guerra. La alta secretaria, cuyos nervios estaban al límite, miró por encima de su escritorio, mientras la primera fila de enormes figuras se detenía frente a ella. Su superficie era de una luz mate que bebía de negro. Sus brazos y piernas eran maquinaria gruesa que silbaba, zumbaba y ronroneaba. Sus torsos eran bloques sólidos con placas en ángulo, para proporcionar las mejores desviaciones. Brillaban y brillaban ligeramente con algún tipo de protección. B. Se detuvieron con un crujido frente a su escritorio. Después de un momento se separaron de alguna manera, como si pudieran apartarse sin moverse. El huevo avanzó. ¿Podría darme indicaciones para llegar a la Cámara del Alto Consejo, honorable alguien que sirve para la conveniencia de los demás? El huevo preguntó en estándar galáctico unificado con tonos suaves y un acento calmante. La secretaria sintió, tragando saliva con ambas gargantas, y sacó un mapa con instrucciones, usando la punta de su ala para girarlo hacia el huevo. La figura de metal de la izquierda se movió, extendió el brazo y cerró el puño con un crujido. En su cara negra y en blanco aparecieron símbolos. Acceso denegado apareció en su pantalla por un momento. Ella es inofensiva, honorable Warburg. No impida su servicio y su tarea jurada obediente, ronroneó el huevo. El Warburg abrió su mano acceso concedido y bajó el brazo. Después de un momento, el huevo hizo otro ronroneo. Excelente. Ha cumplido con su deber espléndidamente. No solo tiene mi agradecimiento, sino también el agradecimiento de la Confederación Terran. El secretario asintió, y el huevo se alejó zumbando, escoltado por dos de las enormes figuras. Se escondió debajo de su escritorio cuando se dio cuenta de que todas las figuras masivas, pero dos de ellas se quedarían con ella. El golpe en la puerta sobresaltó al maestro de ceremonias, que casi se había quedado dormido mientras los miembros del Alto Consejo se habían puesto de mal humor. Saltó, abrió las puertas y reveló un huevo opaco de color gris oscuro flanqueado a cada lado por dos enormes robots bípedos de color negro mate. ¿Puedo pasar? El huevo ronroneó. Sí, respondió el maestro de ceremonias, preguntándose qué miembro del consejo se estaba presentando en tal asunto. El huevo avanzó, silencioso, a un ritmo majestuoso. Los dos bípedos mecánicos se movían a su lado, el sonido de los engranajes zumbando, el leve silbido del vapor susurrado y el zumbido de la electrónica audible para los oídos del maestro de ceremonias. El huevo se movió hacia el centro de la cámara del consejo y se detuvo. Las dos enormes figuras robóticas se detuvieron, una a cada lado, y los miembros del alto consejo miraron confundidos, preguntándose qué miembro del consejo estaba dentro del huevo. El huevo desapareció con un pop, dejando atrás 5 figuras. 4 eran versiones más pequeñas del primero, con las cabezas erizadas de cibernética y sus caparazones de diferentes colores. Uno verde, otro negro, uno rojizo y uno dorado. Todos miraron a su alrededor, con sus antenas temblando. El más grande era de color blanco hueso y estaba revestido con franjas de suave material azul. Estaba sentado con las 4 piernas dobladas, los 2 brazos atrofiados y vestigiales como cuchillas apretados contra el pecho y las 2 manos entrelazadas delante de él. Sus multifacéticos ojos blancos brillaban a las luces de la cámara del consejo mientras frotaba lentamente sus vestigiales alas. ¡Bon! También era una mantis rapaz de 3,5 metros de altura. El silencio descendió sobre la cámara del consejo mientras la conmoción por lo que estaban viendo los absorbía.
El ser aprovechó ese momento de silencio, saboreándolo, antes de romperlo concentrándose en su portavoz. Parece que tienes un problema con los precursores, dijo el pequeño pelirrojo. La sala del consejo estalló en gritos. Memo de inteligencia Mantid. Comunicación, sí enlace. Han hecho contacto. Estoy ante sus gobernantes. Muchos no tienen voz interior. Esto va a ser malo.